Parte de lo que yo traté de confesar en Palabra y Vida es como esa estrecha relación que tiene la literatura, y por literatura va desde un anuncio hasta un tratado filosófico, con la vida. Le da sentido, la orienta, la encarna hasta donde es posible, ya haciendo como un reducto a lo que me gusta, que es la poesía ya sí es otra cosa. Es como la delicia y la electricidad pura, no solo en el pensamiento, sino en la imagen. Es un chispazo que puede ser de energía continua, que lo trastorna a uno con su pequeño voltaje continuo, o puede ser esa energía alterna. Son las dos formas de la electricidad. Es decir, hay una onda sinusoidal que sube, lo lleva a un clima, luego desciende, luego baja otra vez como a eso subterráneo, y también tiene otro clima ahí y luego sigue. Pero aquí lo interesante es que sigue y sigue. Y por eso hay poemas que a veces se nos meten y como al año viene la imagen, o como imágenes pues que van siendo decantadas. Había un escritor, ya no recuerdo quién, pero él decía la literatura es esa atalaya, y me gusta esa imagen. Es una atalaya en medio de un océano que puede ser un bosque, y me parece hasta cierto punto tenebroso y encantador, pues porque quien arroja una red al agua sabe que puede encontrar un pez dorado, o encontrar una sirena, o encontrar una piedra que después no le sirva a uno de ancla. Entonces la poesía es ante todo musicalidad, ritmo, y tiene algo lírico que es lo que a mí más me emociona. No toda es así, hay poesía que se va más hacia lo figurativo, o hay otra poesía que tiende hacia lo conceptual, pero independientemente de ello hay imagen y música, y por eso se habla de un poema sinfónico. Pues Camilo podrá decir que eso existe, o la sinfonía inconclusa, el conjunto de tonos. Él muy bien lo dijo, sínfonos en griego significa con los sonidos, y está ahí. Una vez Rafael Cadenas, un escritor venezolano, afirmó en una clase ahí en la Nacional, pues que la poesía al hombre bueno le enseña a ser mejor, y al malo le enseña a ser bueno. Y eso me parecía humanamente ridículo. Me burlé un poco de eso, pero a medida que la dureza de las piedras y los árboles me, me han enseñado algo, pues quizás tenga razón. Y claro, pues si uno es bueno en las artes, la maldad pues va a ser mejor. Pero el hecho es que sí transforma al hombre, y a eso voy. Lo transforma de un estado antes a un después. Pablo Neruda, en algún momento, cuando dio su discurso del premio Nobel, dijo que la función de la poesía no era hacer nacer de las palabras un árbol. Y decía, no, el poeta lo único que tiene es que ese árbol siga vivo. Y eso me gusta. Y bueno, y más o menos cosas como estas parecidas encuentro entre la poesía, pues, que me gusta más, porque obviamente uno elige, y hay autores como que están ahí resonando, y hay cosas de ese tipo que, pues sí, que uno elige. ¿A qué voy? Este es, por ejemplo, un cuaderno de apuntes. Este es un cuaderno de apuntes. Yo tengo imágenes en abstracción que, que a veces se me ocurren, y voy haciendo por ahí.
a la par, pues voy escribiendo. Entonces, por ejemplo, este no es un poema acabado, pero lo voy a leer como para que vean un poco la relación que hay entre los dibujos y las cosas que van escribiéndose así pequeñito, pues entre las pistas. Entonces, por ejemplo, tenía la idea a escribir sobre honor y dignidad. Y entonces, otra vez, el mundo entero, más allá de los libros, a veces hay que tomar los riesgos. Tengo como ideas así sueltas. Después de eso me vienen dibujos locos, yo no sé de dónde. Y digamos como si esto fuera el esqueleto de una ballena azul. Eso fue lo que yo creí. Obviamente puede que ahí parezcan manchas. Y después ya le di la forma en una imagen más pequeña, como un árbol seco, muerto, viejo, que puede tener forma humana. Ese poema empezaría así. Un hechicero toca las puertas de mis tentaciones, como un cáliz harto embebido, haciendo del tiempo una sensación natural, de la cual no se escapa mi memoria, que acaso grita palabras desconocidas, me enredo, la enredadera se enreda conmigo, el cielo arqueado es un tapete en filigrana, cadáver de ballena azul, parece plano y ya no sé qué busca él conmigo. Primero la duda, vuelta sin contorno. Entonces, digamos, más o menos así salen y quedan ahí mucho tiempo. Y bueno, entonces como que uno va aplazando, los cuadernos quedan ahí, los dibujos quedan como plasmados. Cuando tengo mucho tiempo, lo que hago es intentar poner color y sobre cuadernos así rayados, o sea, no sobre lienzos ni cosas así, sino sobre cuadernos y por ejemplo este es uno, porque a veces el color parece ayudarme, otras veces no lo hace, pero entonces digamos como que eso está ahí y ya digamos, bueno, aquí está el poema que intentaba como escribir, como recapitular, pero pues se va deshaciendo. Este, este dibujo fue para un poema que se llamaba Huellas, que Felipe lo conoce. Yo no sé si está ahí en el cancionero ese, el de Huellas, que en este camino y las hormiguitas jugaban y todo eso. La idea era como dibujar un flor morado dentro de un bosquecito cítrico, es decir, como al frente del balcón que da aquí en la casa de Mesitas. Y dibujos ya de pronto un poco, vea, este es otro. Entonces, digamos, hay un cuaderno en donde va el color, hay otro donde van los bocetos, hay uno donde intento ponerlos un poco ya más como sin tantos tachones, como sin tanto, por ejemplo, este es uno que me gusta, es en apariencia una pequeña idea, que después se convierte para un segundo episodio en cosas un poco más abstractas como esta, pero es el mismo barco que yo imagino en mis poemas hoy, pues que a veces no. Entonces como que trato de no sistematizar que esto sea más la idea de como de un galeón y que el otro sea un velero, sino como lo que comparten esos dos tipos de imagen en un mar, por así decirlo. Y bueno, y no es sencillamente cosas que tienen que ver con pues digamos, con las cosas así, sino puede ser algo tan sencillo como esto. O como dibujar la casa, la cafetera, que digamos, yo he dibujado la cafetera de mi cocina un montón de veces. Esta es una estufa, pues, de esas que hay en todas las casas, supongo. Para ese, las ideas que estaban ahí escritas, que no se alcanzan a leer, dice, un día
del cual tengo el recuerdo de un aguacero, que no fue aguacero, se fritaban papas, toda la sangre de la patata fluyendo como un río. Cosas así, pues no está acabado, pero, pero pretende. Por último, digo que pues yo no cargo con los cuadernos para todos lados. Entonces yo lo que hago es como compro una resma de estos papelitos de fichas bibliográficas que le sirven mucho a uno de profesor. Y entonces me guardo 2 o 3 papelitos y hago lo mismo. Y si veo que el ejercicio vale la pena, pues lo llevo ya a alguno de los cuadernos. Entonces digamos como que estos son los apuntes y todo eso. Y bueno, ese es como mi taller. Bueno, esto fue la idea en color. Pues digamos el sentido del lago, de la laguna de Iguaque, pues es una de mis favoritas. Entonces digamos como que hay un sentido metafórico de interacción y equilibrio y eso se da en muchas culturas. Digamos los mandalas en la India, eh, el arte, la planimetría, por ejemplo, también tiene interacción y equilibrio de una forma pues que es bella. Entonces, pues recordar o recordarlo en alguna de esas caminatas, yo no sé si sea verdad o sea mentira, pero a mí me conmovió, es que camino al Cerro Iguaque decía que el Muisca era el guardián del agua. No lo diga en pasado, en pretérito. Es todavía el guardián del agua. Sí, entonces digamos como todo ese respeto y la fragilidad del mundo natural, que uno se asusta. Pues cuando uno sale de las afueras, sí, sí, todo el mundo está yendo de Bogotá, pero lo que estamos es llenando de cemento la otra parte bonita de la montaña que en algún momento pues nos ayuda, nos beneficia a todos. Y yo no estoy aquí siendo moral ni que esto se trata de ser mejores y seres humanos ni nada, pero sí tener un pequeño equilibrio y un sentido ético con lo que nos rodea. Pues al fin y al cabo decía que, Pessoa decía que la naturaleza es partes sin todo. Y me gusta pensar lo que es de esa forma. Entonces quizás el dorado y todo ese cuento no sea sino agua, sino páramo, sino lagunas, como humedales, como ese tipo de cosas que hacen que un lugar pueda llegar a ser sagrado. Un gran poeta lo dice de un modo tan bello que cualquier lugar puede ser del momento oportuno. Y claro, a pesar de todo eso, como que hay que ir sosteniendo un norte. Entonces, por eso la idea como de brújula, como de puntos de dirección, permiten estar ubicado, o sea, en el lugar que es. O sea, uno puede estar en todos los lugares, o sea, bueno, uno puede estar en diversos lugares, pero lo importante es estar ubicado, digamos, no perder el equilibrio. Durante muchos años duré con este dibujo así, haciéndolo de diversas formas, mirando cómo se repetía en otros lugares, mirando la plaza de Lisboa, digamos el monumento a los conquistadores, a los descubridores y todo, pues yo no lo conozco en persona, pues sacaba ahí por fotos y por libros y miraba lo que había ahí, que de hecho es una cosa cruel. Ellos lo dicen que es como el regalo de Sudáfrica a los portugueses, pero es cruel porque todo eso demanda un trabajo, todo eso demanda haber extraído las mejores piedras. Puede que no sea tan así, como que ese regalo de la libertad es pura cháchara, como los franceses con la Estatua de la Libertad que la pusieron en Norteamérica. Entonces empecé a hacer como dibujos.
Y esa serie de dibujos, pues ahí hay una mandarina. O sea, lo que a veces yo me pregunto, sobre todo por tener un apellido indígena, y bueno, ambos, porque el otro es español, pero es heredado a la fuerza, sobre indígenas de un gran cacique que llamó Saoya, que va pasando Chiquinquira, una tierra tranquila y bonita. Pero bueno, lo que pensaba era, y Natagaima, Natagai, la cacica de Coyaima, que ahí sí eran los dos fijaos. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, el pensamiento indígena no era como tan preciso, como que no le importaba, le interesaba ser abierto, complejo, a veces holístico, y con muy poco podían vivir muy bien. Y pensaba también en los indígenas de Egipto, en los indígenas chinos, en todo ese tipo de personas y de humanos que hoy en día son sabios o sabedores mayores, como dicen los Wipa. Entonces, en eso podía haber como la geometría que se entiende como un lenguaje complejo de significado. Y a veces me deslumbraba, creo que Platón era el que decía, no enteré aquí el que no sepa matemáticas Geometría, sí, Platón. o geometría, sí, exacto. Y entonces, pues claro, o sea, yo me seguía perdiendo en los dibujitos, en las líneas, en cosas así, y a veces hasta en relaciones, por ejemplo, este de acá es en geometría la balsa de Guatavita, Sí, pero yo lo parecido. miraba así, o sea, sí, quitándole los monitos y todo eso y poniéndola como si fuera en alambre, llegaba a ser más o menos así. Parecido al ojo de Ra. Claro, a eso voy. O sea, digamos como que todo estuviera integrado Ujú. y me parecía bello, en cierto modo, pues digamos así, pues cuando usted comparte la historia del calabazo y todo eso, pues claro, hay algo como que vibra y uno dice, chévere. Bueno, ahí está mi padre saludándolos. Pues porque naturalmente este tipo de mosaicos, él me ayudó en la parte final, digamos ya más con el detalle, porque pues ya ahorita está mejor del brazo. Él tuvo una incapacidad, le hicieron lo del manguito rotado y duró ahí mucho tiempo. Este dibujo me costó hacerlo más o menos 3 años. Por ejemplo, ahí es donde se ven donde se ven las líneas y todo eso. Eso es cerámica. Lo de adentro, bueno, ahí se ve un poco más claro. Están los puntos cardinales, están orientados. eh, Así como yo lo veo en la pantalla, a la izquierda sería Ibagué, donde vive Camilo. Hacia la que le sigue, que es concéntrica, que está cortada ahí hacia arriba. Ahí sería pues Bogotá, Chía, no, pues sí, donde está el Felipe. Y al otro lado pues queda el sur, oriente y todo eso. Bueno, es sobre piedra, es piedra laja, es piedra que a veces voy al río y pues iba al río y me cargaba nomás por ahí un baldado de piedra porque no podía elegir más y además porque pues pesaba mucho, ¿no? Entonces, pues las iba seleccionando, las iba limpiando, iba mirando. Claro, duró mucho tiempo en donde estoy parado y duró como 1 año y medio en que solo había ahí y lo demás parecía caos. Y yo ¿y para qué puso eso de ahí? Yo no, es un dibujo que quiero hacer, no está acabado. Ahorita creo que ya como que está un poquito más acabado. Y bueno, pues la invitación, algún día hagamos un cuaderno de San Vito acá. Un domingo vienen hasta mesitas que no están lejos. ¿Título? ¿Tiene un título? Ah, sí, y les estaba comentando que esto es una flor náutica, un rosa dos ventos y ars.
que en portugués traduce como La Rosa de los Vientos. Y ya, lo que estaba tratando de decirle era como es esa brújula, Mm. que a veces le sirve a uno para no perder el horizonte. Y pues en realidad sí, como un homenaje a esos navegantes y descubridores, a esos argonautas antiguos de este nuevo mundo que está en manos pues, de todos los que estemos vivos. Nada, a mí me surgen muchas cosas de lo que dice, de lo que nos ha mostrado hoy. Mm, es como paréntesis, pero sería bello que una imagen de estas podría entrar en la revista muy bellamente de ese espiral tan conmovedor. Pues a mí, por un lado, me llama mucho la atención como lo que nos deja ver de su proceso de creación. Mm, yo recuerdo mucho una expresión de Jaime que cada uno tiene su organismo creador, que no es el mismo en cada uno de nosotros y que hay que empezar a reconocer. Entonces, como que este proceso de paralelo de dibujos, ideas, poemas, distintas elaboraciones y un tiempo largo de trabajo, bueno, pues deja ver cómo trabaja usted en parte. Y bueno, deja ver el esmero y el amor que hay en esto. Mm, ahí yo me haría una pregunta y es, bueno, está el proceso suyo, pero de qué manera esa relación imagen-palabra puede verse integrada en un resultado final, quiero decir. Usted nos mandó los poemas, solamente los poemas escritos, transcritos. Se ha pensado que pueden ir acompañados para bien de algunas de esas imágenes, como parte integral de un mismo proceso de creación. Y bueno, a mí digamos que independientemente de que sea usted, Ricardo, pero se siente como en los poemas, ayer estaba de nuevo deteniéndome en ellos, y sentía que entraba en la dimensión que esa palabra me abría, digamos, que me introducía en una dimensión, llamémosla así, poética, eh, cargada de sentido y de emoción, de un latido. Lo que voy a decir ahorita lo digo con todo respeto y con provisión, el provisionalismo que implica esto, pero yo sentía varias cosas en estos poemas. Usted hablaba ahorita de, bueno, claramente esa relación entre palabra-vida, entre vida y poesía, y el deseo de que en efecto estén relacionados, digamos, de que haya una coherencia eh, en esas dos cosas que en realidad no son una, no son dos, puesto que la escritura tiene lugar dentro de la vida. Eh, y hablaba de la lírica y de la narración y la lírica. Y yo siento que en sus poemas están mucho esas dos dimensiones. Como decía Machado, ese cantar contando o contar cantando. Eh, es decir, hay momentos de un poderosísimo voltaje, como decía usted, de ese chispazo, de esa energía, de esos dislates, como decía San Juan de la Cruz, que son imágenes poéticas muy poderosas, relámpagos que no obedecen a una dimensión lógica, digamos, y momentos, como son poemas extensos,
en donde también hay una narración, digamos, un contar. Y eso implica que haya movimientos, altitudes en los poemas, por así decir. Y quizás, bueno, esa palabra me gusta, altitudes, precisamente que se trata de canción de tierras altas. Yo sentía, sin tener que estar en lo correcto, pero que esas tierras altas son esos altos de San Gabriel, esa altura de estas tierras, estas montañas, estos cerros, pero también es una altura de temperatura, de frío y de calor, de vertiginosidad de la realidad en la que vivimos. Y siento que en sus poemas se siente mucho esas dos dimensiones. Por un lado, la agonía, el patos, el rechazo, incluso el asco a ciertas realidades que no solamente nos circundan o circundan digamos, a ese ser del que brotan las palabras, sino que también están en él, digamos, ese asco, esa agonía, ese rechazo también es algo, rechazo a algo que a veces incorporamos y que nos aliena y nos enferma, digamos, pero digamos, hay una gran zona de dolor, humano dolor, digamos, en ese sentido lo digo, y hay poemas muy duros, digamos, muy duros, yo tengo que seguir leyendo, pero digamos, ese Charcos de Primavera, ese Ford Vino Tinto Andando, son poemas duros, digamos, que casi que se siente que usted que tiene un veneno que necesita sacar porque si no lo consume, digamos, que hay un asco, digamos, que hay casi odio en ocasiones, pero al mismo tiempo, eso lo que deja ver es que hay algo más. Eh, y es la aparición de esos valores que llamaría eternos, digamos, de la humildad en el sentido del humus, de la tierra, de esas piedras, de esos árboles, de esas rocas, y de la posibilidad de un aprendizaje que una, que oriente, que ubique y que de alguna forma nos muestre lo que somos. Usted decía en algún momento, esta literatura, la literatura es una atalaya, la poesía tiene la posibilidad de transformarnos, como Octavio Paz, la poesía nos muestra lo que verdaderamente somos. Y lo que verdaderamente somos en esos poemas es una dimensión humana casi a la intemperie, ¿no? Digamos, como en esos páramos. Y siento que verdaderamente está muy cercana a ese latido de sus ancestros, que también son mis ancestros, por así decirlo. Pero reconociendo cómo ese sentido está muy presente en usted, Ricardo. Yo lo invitaría con todo el amor a que abrace con todo el cariño su pasado, no para que la próxima vez llegue con la pluma ni nada de eso, pero usted sabe que eso es un tesoro, usted sabe que eso es un tesoro y que está relacionado con todo lo que usted está haciendo con su familia, con esa tierra, con ese amor, con ese esmero de levantar piedra por piedra, digamos, de demorarse 3 años en un mosaico que nadie va a ver, digamos, pues que estamos viendo nosotros, pero que usted nadie, no hay un título detrás de eso, digamos, no hay una imposición, sino está obedeciendo un impulso bien generoso y bien auténtico y sanador, digamos, sanador y a la vez creador, porque es que a veces como que decimos, bueno, yo quiero estar sano, entonces me sano y entonces uno dice paz, paz, pero también el dolor sigue existiendo y hay que transformarlo, hay que hacer esa alquimia, digamos, la tierra misma siempre está realizando esa alquimia, ¿no? Esa terrible imagen del agua del retrete de Ford Vinotinto andando, pero bueno, también eso es lo que renueva, ¿no? Eh,
Nada, digo muchas cosas. Siento que todavía hay que leer cosas. Yo hice algunas señalizaciones, digamos, a veces hay algunos errores, no errores, pero que un plural que puede ser singular, algunas cosas, pero pues que si esas se las mando después o las vemos después. Eh, Yo le agradezco pues, los yo comentarios. Son siento buenos. que, pues yo le diría que siga trabajando en esto, Richie, es decir, puliendo y apurando, pero que acá ojalá salga un bello libro. Creo que puede salir y que hay una voz muy suya, digamos. Ricardo, digamos, mi poesía tiene un tono distinto al de Ricardo, eh, y eso no está ni bien ni mal, pero digamos, viendo su tono, hay algo que me gusta y que depurándolo, porque hay poemas que ya están muy depurados, eh, y que es un tono muy suyo, pero que genera una cosa con el lenguaje que a veces es vertiginosa, pero que a veces en ese vértigo produce imágenes muy poderosas. A mí me recuerda a veces la dureza de José Manuel Arango, eh, pero también se siente algo muy pueblo, muy las manos del obrero, muy que, bueno, que puede que aparezcan ciertos poetas colombianos y que creo que, que vale mucho la pena, digamos, que personalmente me conmueve y siento como una hondura y un poco de ese gozo. Siento que sí debería seguir trabajándolo, que podríamos seguir viéndolo acá, pero que hay camino. Y bueno, está la pregunta un poco de eso, de cómo siente usted lo de la imagen, eh, porque, porque bueno, digamos, uno ve después y 80 años después se sacan los diarios de Kafka con sus dibujitos, o los dibujos de Artaud, y a veces esos son partes casi que integrales del mismo proceso de escritura. A veces no, a veces simplemente están acompañando ahí mientras que uno hace como garabatos y de pronto surge la palabra, pero bueno, digamos que hay un ejercicio y una conciencia de eso, hay varios cuadernos, hay tinta y después hay color, entonces hay como un proceso bien interesante. Nada, le agradezco y me silencio, disculpe el exceso de palabras. No, gracias, Felipe. Yo no tengo mucho que decir, solo diría que, pues, gracias por esa presentación como del método de creación, del método de, porque aquí la imagen sí resulta fundamental. Sí, sí, porque hace parte de la de cómo uno llama las ideas, llama las palabras y llega y que alguien tenga la necesidad de hacer imágenes, pues no todo, cada uno tiene su método, pero en este caso hay una necesidad y por eso existen y se plasman. Y yo también tenía la pregunta por esa relación entre los poemas que evocan imágenes o al revés, imágenes que evocan versos para los poemas y así es como se van armando y digamos que eso es o sea, solo que es muy interesante ese proceso de hacer, de tener que acompañar la poesía con referencias visuales y que sea tan parte de los cuadernos, como de avances. Se me estaba ocurriendo de pronto recurrir a las imágenes automáticas, al automatismo, ¿no? Como que uno, por ejemplo, coge un clavito y lo mancha en la tinta y lo deja caer en una hoja y ahí se forman imágenes y a partir de ahí aparece se figura algo, más que una intención de pintar una persona o una estufa o una olla, sino que caiga la mancha y a partir de ahí uno jugar, sí, sí, como jugar con el papel de la imagen. Eso es lo primero que tendría que decir y lo segundo es que sería muy chévere que Ricardo eligiera un par de poemas de este libro y nos los leyera, así, de totazo, y después siga Felipe, como para poner dos poemas de los que estamos hablando. Dos, no sé, usted dice uno o dos, o lo que quiera. Yo también estaba haciendo como mi proceso, que es
ese proceso como de relectura que es bien difícil verse a uno mismo y darse cuenta pues que no todo es tan chévere como uno cree. Eh, pero bueno, pensar en que algunas de estas cosas deben ir en la revista, siento yo. Claro. Pues que la tarea es esa, pensar en que se puedan incorporar y cómo se relacionan con otras cosas. Listo. Este es muy bonito y está inspirado en lo que quiero hacer. Y ese No, tiene pues, como título no, es una imagen. La piedra invisible versus la piedra desierta. La piedra sonora, la piedra serena, la piedra andante, la piedra que no es piedra. Como que son ideas y en algún momento pues llegará el poema. Eso se ha de llegar. Y si no. Huellas. En este camino, Palo Alto, antes había un río antiguo. Sobre estas piedras volaron peces plateados y dorados. Bajo estas pisadas había murmullos de grillos, conciertos de chicharras y laboriosas hormigas alargaban la sombra de los mandarinos, las ceibas, el flor morado y los plátanos, evitando que se desbordara el río antiguo que ahora es este camino solitario e indiferente, que perdió para siempre los besos, los suspiros, las fragancias pasajeras y tesoros irreconocibles, como este fósil de palabras que recojo y dejo allí a la vera, para que un perro ahonde este camino seco de hojarasca donde pasó un barco cantando una canción que todavía conmueve, cantando una canción que todavía extraña, cantando una canción que se mece entre las ramas del viento furtivo. Tupac. En el silencio de tanta tierra fértil, en el ocaso de una matera, juegan dos o tres hormigas horizontalmente, librando una picazón antigua, rojo, verde, negro, amarillo. La pregunta eterna, bendita duda, luz y destellos, brillos, curiosos, árboles cuadrados, circulares, espigando, bajo la sombra, trasegaste, tres o dos recuerdos que como árbol dan frutos, las hojas sueñan y sus rombos, librando versos liban, acaso una u otra espina, que dará brillo al fondo del mar, otro destello, quizá una estrella que iluminará el viejo norte, el buen sur, o tan solo el camino de algún andariego para apaciguar su quebradizo andar de silencio, con ecos desmoronados de una memoria evanescente, adolorida por la certeza de que a medida de que pasan los años menos se sabe que no sabemos mucho y volver a empezar leído de otras refracciones al derecho, al revés. Vocales silban como si fueran aves, perros, elefantes, mientras pasan pequeños bichos y otros animales raros, insectos curtidos del tamaño de un dicho, calcinados en el polvo de la carretera redonda, circular, ancha como el mundo, y un escarabajo avanza, percibe el neón ultravioleta de un jazmín galante, el silencio del marinero, liberado del lenguaje que se tragó el viento y ahora es agua y sal hacia el fondo de la tierra. ¡Ah! ¡Ay! Gira, gira el sol entre todas las edades, bocanadas de aromas, entre valles y montes, por donde hay lápidas y héroes. ¡Ah! Suspiros por una rubia, loca y no tan loca, solo de mirar azul en el círculo del verde, vientre palpitando, chocolate deshaciendo las mesas y sigue, sigue, sigue una vez más en el silencio de la cordillera andina, alargada por el agua y la sed rumiante, armadura exógena del fuego de las flores, fractura de cristales, sales y otros soles de un continente aislado con sangre indígena, entre polos magnéticos que se buscan y se repelen, pacífica y en guerra, casi como cuando alguien hace el amor.
¿Ven este? Sí, sí, Ah, sí. Escher. No, ese lo hice yo. Y es una matera que estoy haciendo en una piedra. Cuando vengan, le muestro. No está acabada, hasta ahora llevo la piedra. Pero es que cargar una piedra es muy difícil. Prometeo encadenado. Prometeo encadenado. Construir una historia en donde quepa tu nombre completo, que se repite y cae, que cae y se repite incompleto. Quebrado, ya no puede ser el mismo. Nombrarte alta como la fogata diurna, sin que tu voz le quite espacio al aire, ni el tiempo se adueñe de todo. Una historia, ya dije, sin final, sin principio. Romper la caja de la memoria y que la hora se haga cierto para siempre. Luego, por supuesto, algo de olvido, con notas de sonido de agua en su caída, para dar brillo al resplandor que se evapora también por los ríos de nuestros cuerpos que no se tocan, que no se ven, que las letras se niegan a juntar en una sola palabra o que apenas se reconocen entre los soles flotantes de este poema y todo lo que fue menuda alegría en esos días. Semillas, semillas. Por aquí pasaron hombres fuertes, que su sombra se hace momia congénita ante la hondadura de sus lomas verdes. Tacha apiado, dice el viejo, pues claro, este camino es puro trote, caballos, cabras y reses, vacas, ovejos y gallinas. Al final, pájaros maravillosos dan batalla por vivir, esparciendo el trazo del viento en contornos nebulosos, animando las cosas inanimadas, y todo es bello, como el suave remolino antiguo y de sopetón, como la sonrisa inocente de una mujer que despulpa una guanábana con la paciencia de contar en las semillas ese pasar de cosas buenas, menos buenas y algunas muy excepcionales, quizá de adrenalina decepcionante, que no se suman ni le importan a las arrugas sordas de sus vestidos raídos, cosas que sin más son el collar de la vida.